Pedí un auto de aplicación y en un minuto sentí que estaba en peligro. Sí, eso me pasó para dirigirme a un lugar, ¿verdad? Y de repente sentí que el recorrido empezó a desviarse, empezó a irse de su lugar, de donde yo había establecido que tenía que ir. Quiero decir que esta no es una aplicación muy conocida, ¿sí? Es una aplicación de remis, pero no es muy conocida en la ciudad de Buenos Aires, pero esto pasó. En un momento sentí que este móvil se empezó a desviar del lugar hacia donde yo le había pedido que fuera. Entonces sentí que algo no estaba bien, que algo no estaba funcionando correctamente. Entonces, de hecho, y entonces, estando yo una mañana, ¿sí? Llamé esta, como siempre lo he hecho, o sea, nunca he tenido ningún problema con ninguna aplicación de remis, pero este móvil tenía que ir a un cierto lugar y de repente yo me di cuenta que estaba en otro lugar totalmente desviado. Comenzó a desviarse a un lugar además que se veía bastante difícil, un lugar muy descampado, solitario, y sentí una alerta muy fuerte en mi interior. No tenía una explicación lógica, digamos, lo que estaba pasando, pero sabía que no podía, ¿verdad? Ignorar eso que estaba pasando, ¿verdad? Frente a mis ojos. Entonces le pedí que se detuviera, le pedí que me dejara en ese lugar, que no me estaba llevando al lugar correcto, y entonces empecé a orar en mi mente. Soy creyente de Dios, leo la Biblia, oro todos los días y le empecé a pedir a Dios en mi mente que tomara control de él, que se detuviera, y él no lo hacía. Pero de repente empecé a invocar en mi mente el Salmo 91, que dice de esta manera, me acordé de este versículo, se me vino a mi mente inmediatamente y empecé a orar en silencio. O sea, traté de concentrarme en medio de esta situación tan difícil y tan dura en este versículo que dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y ese versículo vino a mi mente cuando yo empecé a clamar en mi mente, porque ni siquiera podía hablar. Le pedí a Dios que tome control de esa situación y empecé a clamar con este versículo que se me vino a la mente inmediatamente. Bien. Entonces en ese momento le pedí que se detuviera y empecé a orar en mi mente que Dios tomara el control. Pero de repente el auto se paró. El auto se detuvo. O sea, mi idea era de abrir la puerta y de tirarme, lo primero. Es más, yo ya estaba con la mano en la puerta mientras le decía que se detuviera y en mi mano tenía mi celular diciéndole que iba a llamar a la policía también. Y entonces en ese momento el auto frenó, el auto se detuvo. Sí, fue en ese preciso momento que empecé a pedir con este salmo, con este versículo. Y en ese momento que él se detuvo, no lo dudé un instante, bajé rápidamente, salí del auto, sí, como pude, corriendo, y me alejé de ese lugar, ¿verdad? Me alejé. Sí alcancé a ver, porque me daba vuelta para ver qué pasaba con él, que el auto quedó parado ahí, pero fue tremendo, porque en ese momento es como que yo sentí que Dios me estaba librando de algo fuerte y empecé a correr hasta un lugar donde hubiera gente, porque en ese lugar no había, era un lugar como desierto, como vacío, como descampado, podemos decirlo así. Y ahí yo sentí la protección y la cobertura de Dios y sentí que el ángel de Jehová estaba conmigo. Y yo, si cuento este testimonio, es para decirte que Dios también protege en este tiempo, que es necesario que salgamos a la calle con la cobertura de Dios, que es necesario que le pidamos a Dios que nos libre del mal y que estas promesas que están en la Biblia no son vacías. Hoy yo puedo contar el testimonio, ¿verdad? Hoy yo puedo contar ese testimonio
pero en ese momento estaba en un lugar muy difícil, que no lo voy a nombrar por seguridad, como quien lo digo, de Buenos Aires. Hasta ahí me llevó esta persona, pero gracias a Dios lo que quiero dar testimonio es de lo que Dios hizo en mi vida ese día, de librarme de ese secuestro, de librarme de esa situación difícil. Amén, yo hoy puedo contar, en el momento me turbé, me confundí, dije, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿dónde está el Señor? Pero no, después entendí que Dios me estaba mostrando a través de esto su poder. Y si yo lo cuento es para que también pueda llegar a más personas, ¿sí? Porque Dios nos habla a nuestra vida y tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que oír su voz. Amén, si tú te encuentras en una situación que sientes que puede haber un peligro, ni lo dudes un instante, aléjate completamente de ahí, vete de ese lugar, porque es el Espíritu Santo de Dios el que te está advirtiendo. Y yo, como me pude dar cuenta, después, cuando veo la aplicación, el viaje era como si la persona me había llevado, pero en realidad nunca me llevó a ese lugar de destino que yo le pedí, sino a otro lugar. ¿Sí? Pero lo importante de esto es que Dios nos cuida, nos ama y nos proteja. Cuando salgas a la calle, invoca a Dios. Amén. No salgas solo, no salgas sola. Si crees esto y crees que Dios nos cuida, escribe amén en los comentarios y comparte este video que le puede servir a alguien más en este día. Bendiciones.